trabajo se hizo una descripción de un brote de poliartritis, que fue inicialmente el signo clínico que ellos describieron. También luego observamos neumonía en novillos en pastoreo por Mycoplasma bovis, un brote que se registró en la provincia de Buenos Aires, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Participamos de varios investigadores del Grupo de Sanidad Animal del INTA Balcarce y de la Universidad Nacional de Río Cuarto para llegar al diagnóstico de esta enfermedad y poder confirmarlo. Si bien la micoplasmosis es una enfermedad que ya ha sido previamente diagnosticada en la Argentina, posiblemente sea subdiagnosticada, ocurra más frecuentemente de la que realmente está registrada en la bibliografía, por lo menos. Hay pocos reportes de cuadros clínicos, algunos asociados a brotes de neumonía, otros asociados a cuadros de mastitis por micoplasma. Nosotros tomamos la decisión de hacer la descripción de este trabajo porque básicamente no hay mucha bibliografía que describa brotes de poliartritis específicamente en sistemas de producción de carne en bovinos en pastoreo. Por esa razón fue que decidimos hacer la descripción de este cuadro. Fuimos convocados a un establecimiento agrícola ganadero del centro de la provincia de Buenos Aires ante la ocurrencia de la aparición de un número importante de animales de terneros de recría cercanos al año de edad, que estaban en pastoreos, pasturas hacía ya varios meses, y con el correr del tiempo empezaron a aparecer algunos animales con algunos signos de claudicación, rengueras, manqueras. Esos animales con el correr del tiempo perdían estado corporal y algunos morían. Entonces fuimos convocados para tratar de confirmar cuál era la etiología, cuál era la causa de estos cuadros clínicos. Cuando llegamos al campo, hicimos 2 visitas al establecimiento. Se pudieron hacer varias necropsias de animales afectados. En todos los animales, el signo clínico más importante era la poliartritis, el agrandamiento de las distintas articulaciones, tanto de miembros del tren delantero como del tren trasero, con diferentes grados de cronicidad. Algunos animales también manifestaban algunos signos respiratorios leves, no muy severos. Afectó a cerca del 5% de los animales del rodeo que estaba siendo recriado en este establecimiento. Y en las necropsias que se realizaron se encontraron diferentes grados de lesión articular en diferentes articulaciones, sobre todo en los miembros delanteros y traseros. Una tenosinovitis, clasificada como una tenosinovitis gaseosa. En algunos de los animales también se observaron lesiones neumónicas con formación de secuestros característicos de lo que luego se confirmó como cuadros de neumonía y poliartritis por micoplasma. Durante esas necropsias se tomaron muestras de tejidos de estos animales para hacer diagnóstico bacteriológico de rutina y también que se hicieron acá en el INTA de Balcarce. Y también se mandaron muestras extraídas de estos tejidos al Departamento de Patología Animal de la Facultad de Agronomía Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde se logró aislar micoplasma. También por PCR se confirmó la presencia de ADN de micoplasma, se mandó a secuenciar y se confirmó que era Mycoplasma bovis, el material que se había amplificado tanto del contenido articular de varios de estos animales y de los pulmones. Esto permitió confirmar que la etiología de este cuadro, si bien poco frecuentemente diagnosticado, si se dan las condiciones puede llegar a presentarse con frecuencia. Tiene ciertas dificultades en cuanto primero, lo más importante de esto es tratar de identificar la enfermedad clínicamente de manera temprana para evitar más contagios de animales. Y tiene dificultades el tratamiento que muchas veces depende en qué estadio de la enfermedad se la detecte. Si bien no se describe tanta ocurrencia de resistencia a los antimicrobianos con esta bacteria, la dificultad que genera es que muchas veces es difícil de llegar con el antibiótico al lugar donde está la lesión y por el tipo de lesiones más bien subagudas a crónicas que genera, hace que a veces, si bien pueda controlarse temporalmente la enfermedad clínica, muchas veces tienen recidivas estos animales, entonces eso hace difícil el control de la enfermedad.